ustedes. Vamos a arrancar el programa con algo que de verdad es absolutamente estremecedor, a partes iguales, estremecedor y repugnante, porque resulta que en el Perú las niñas tienen un precio, en el Perú las venden por catálogo a clientes dispuestos a pagar incluso más si la víctima es aún menor, o sea, tiene menos años. 800 soles es lo que paga el cliente por tener sexo con una criatura de 10 años, que además, vean esto, es enviada vía delivery a esa repugnante lista, a uno de esos clientes miembros de esta repugnante lista que la policía ha detectado y que por lo menos ya tiene 12 personas plenamente identificadas para explotarlas, para abusar sexualmente de ellas. Esta noche, Angélica Villegas cierra el círculo de una investigación de varios meses, tenaz, puntillosa, de una red de explotación sexual infantil que operaba usando como fachadas hogares, o sea, casas que eran hogares de familia, en pleno horario escolar y que además captaba a sus víctimas en redes sociales. Y esta investigación de Angélica Villegas, que ha acompañado las pesquisas de la policía, ha terminado además con la captura de 2 de los cabecillas de esta red de prostitución infantil. Hablamos de José Fernández, bautizado por la policía como el monstruo de Huaycán. Él manejaba hasta 4 perfiles en Facebook, se hacía pasar por adolescente, ofrecía ayuda económica a sus víctimas y luego las llevaba a su búnker. Ahí las drogaba, luego las sometía sexualmente y finalmente pasaban a formar parte de este catálogo que ofrecía vía redes sociales también. También ha sido capturado Edward Honorato Soto, de él hemos hablado aquí hace una semana exactamente. Este sujeto era el que alquilaba un departamento en un condominio en el Callao, a donde en pleno horario escolar llevaba a las niñas vestidas con su uniforme para abusar sexualmente de ellas. Y lo más perverso es que además algunas de sus víctimas lograba captarlas y bajo amenaza funcionaban además como reclutadoras de sus compañeras de clase para luego ser sometidas sexualmente. Toda la investigación prolija, con audios y material absolutamente sensible, pero necesario para poder haber desarticulado esta organización, en el reportaje de Angélica Villegas. De WhatsApp. Mamá, yo voy a trabajar y voy a alquilar mi cuarto con una amiga, me dijo así. Pero ella siempre tenía dinero y yo no sé de dónde. Sintiéndose cercada, la organización criminal ha comenzado a sembrar el terror, dejando explosivos en las viviendas de las familias de las víctimas. Sin embargo, los días de este sujeto, presunto integrante de una red internacional de pedofilia, ya estaban contados. El monstruo de Huaycán, así te llaman, por abusar sexualmente de niñas. De 10 años, niñas que pueden ser tus sobrinas, tus hijas. Las desaparecidas de Huaycán. Segundo piso. Señora. Revienta. ¿En qué cuarto está? Acá está, Luis, ¿no? Acá está. Historia y caída del pez gordo junto a sus secuaces. Se trataba de redes de explotación sexual infantil, operando en las sombras de los colegios, bajo fachadas de casas de familia, al que ingresaban escolares en horario de clases, siendo grabadas por los vecinos, lideradas por tratantes que cínicamente se hacían llamar madres. En el centro de esta oscuridad, un nombre salía a la luz, el de Edward Honorato Soto, administrador de 34 años. Se repetía una y otra vez en los registros fotográficos de este condominio de Cantacallao, donde ingresaba con escolares, infiltrando niñas en colegios del Callao y Ventanilla, que eran su zona de operación. Pero el cerco se cerró. Tras nuestra última entrega, una madre rompió el silencio, escribiéndonos al WhatsApp con una revelación definitiva. Frente a una fila de sospechosos, su hija señaló directamente a Edward Honorato como su verdugo. Luego de mostrar el rostro de Edward, pero la seguridad de ese hogar se desmoronó
cuando fue el propio enamorado de su hija quien le presentó a la novia de un amigo, quien estaba a punto de convertirse en su tratante. ¿El enamorado de tu hija tiene algo que ver con esta red? No, no tiene nada que ver. La niña que capta a tu hija, ¿ella estudia en este colegio? ¿Qué edad tiene y cómo se le acerca o cómo le propone esto una vez que se conocen por amigos en común? Bueno, ella estudia ahí en el mismo colegio, está 2 grados menor que mi hija. La niña que, según la denuncia, había captado a la hija de esta mujer. En el momento de que ella estaba caminando por el mercado de Reynoso, que está por el colegio, ahí fue donde la encontró a ella, que ella estaba haciendo unas compras y la niña tampoco había entrado al colegio. ¿Qué le dice exactamente esta niña a tu hija? Mi hija lo que me cuenta es de que ella le dice a mi hija de que tenía que hacer unas cosas. Mi hija, por no quedarse sola, y ella tampoco por no dejarla, le dijo que la acompañara. Y mi hija aceptó, por lo que no tenía dónde ir, por lo mismo que había llegado tarde y tenía miedo de ir a casa. Ahí es donde mi hija la acompaña y por eso es que ella estaba en la sala y la niña se había metido con el sujeto en el cuarto. Entonces ahí ellos estaban teniendo intimidad hasta que salen y la hacen entrar a mi hija, para que mi hija vea el acto que ellos estaban teniendo. Y cuando terminaron los dos, mi hija fue la que siguió por orden del Señor. Extrañamente, todo este caso se conocía desde el año pasado, pero Edward Honorato burlaba la justicia. Quedó en libertad, captando a más niñas según la pesquisa, hasta que fue capturado por segunda vez la semana antepasada. Mientras otros hombres como él, pero de mayor jerarquía, tienen como centro de operaciones Huaycán y Chaclacayo. Es ahí donde José Fernández, apodado como el monstruo de Huaycán, usaba sus guaridas. La pesquisa advierte que se trata de más de 20 niñas. Todas tenían en común que eran vecinas de la zona de Huaycán, pero eran trasladadas en mototaxi hasta 20 minutos o media hora desde su casa a la zona P, a donde este sujeto vivía y las explotaba sexualmente. Previo a ello, el contacto era a través de una página de Facebook que tenía el nombre de una escuela. Vamos a mostrar las cuentas que hay con el nombre de esta escuela. Hay 1, 2, 3, 4. 4 cuentas con el nombre de esta escuela y cuando yo hago clic en una de ellas, aquí hacen solicitudes, confesiones, ¿no? Esta fue la página que usó este depredador sexual para captar a las menores. Así ingresó a ese grupo Facebook con un nombre de un joven, de un adolescente. Como haciéndose pasar por un alumno. Así es, un alumno de ese colegio. Y fue captando ya a la niña y posteriormente la derivó a su WhatsApp. Con esta información, la policía comienza a seguir los pasos de José Fernández. No se trataba de un trabajo fácil. Este sujeto usaba unas veces las casas de sus padres y otros 3 domicilios que rentaba. Mi hija está buen tiempo con esta chica, pero no me quería decir dónde está. La señora se ha resistido a que entre la policía. Le ha dado tiempo a que ellas puedan esconder droga, qué sé yo. La División contra la Trata de Personas había logrado obtener detalles más espeluznantes. La investigación revela detalles sórdidos desde acá, desde la zona P de Huaycán, donde las autoridades indican que este sujeto usaba diferentes líneas de teléfono robadas para poder establecer ese contacto con las víctimas y no dejar pista. Pero había algo aún peor, y es que las vendía todas por 800 soles, porque eso iba de acuerdo al perfil de las niñas. Mientras más pequeñas, es decir, 10 años, el precio subía. Exclusivamente buscaba menores de 12 años, 13 años, 14 años, hasta 15. Hasta de 10 ha estado buscando. Sí, eso leí, espeluznante, niñas que ni siquiera se han desarrollado. Él tiene una casa donde captaba a las menores y las llevaba a sus clientes a los hoteles, ¿no? Delivery, él mismo lo llevaba a los hoteles. ¿Cuántos clientes VIP conformaban este grupo de WhatsApp? Se tiene conocimiento que son varias personas, promedio de 12 más o menos, aproximadamente. Así, el monstruo de Huaycán es capturado hace pocos días en la casa de su familia. Su padre parecía desconcertado y se sentía invadido por la policía. Mientras que este sujeto se mostraba pálido, no podía creer que era el fin de su perversión, aunque juraba que las menores eran sus amigas. Detención, allanamiento, registro domiciliario, levantamiento de ciertas comunicaciones y visualización in situ. ¿Ya? En este momento queda detenido por 7 días.
Ahorita vamos a comenzar con el allanamiento. Vamos a hacer el registro de toda tu casa, ¿no? De toda tu habitación. ¿Esta es tu habitación? Sí, acá vive la casa. Una laptop. Bebidas con el nombre de éxtasis, zapatos de mujer, hojas con nombres y ayuda económica eran encontrados en los más de 2 puntos como casas de acogida que usaba Fernández, escudado como el amigable vecino. Estas cosas a quién le pertenecen, mi hermano. Tú eres mi hermano. Había una billetera aquí en la cama, aquí una llave y una cadena. Frente a todo esto decidimos confrontar a Fernández Chihuán. Monstruo de Huaycán, así te llaman. Por abusar sexualmente de niñas. De 10 años, niñas que pueden ser tus sobrinas, tus hijas. ¿Qué dices tú a toda esta denuncia? ¿Ah? Hacía circular unos catálogos, los catálogos VIP. ¿Quiénes son los clientes? ¿Quiénes son? Tienes otros 3 cómplices. ¿Por qué no dices quién está detrás de ti? Tienes hijas, sobrinas. Ahora sí guardas silencio, ¿no? Las vendías en 800 soles. ¿A quién se las vendías? ¿A quién? En redes sociales, los cibernautas suelen ser ligeros en este tipo de casos. Al opinar sobre el perfil Hay explotación porque él las capta por las redes, les ofrece ayuda económica con mentiras, pero el fin ¿cuál es? Es violarlas, explotarlas sexualmente a su beneficio y posteriormente ofrecerlas por medio de un catálogo grupo BIT que está ya demostrado mediante el teléfono y obtener ganancias. Claro, pero en los casos, la gente dice, y en los casos donde tienen 13, 14 y saben a qué van. No, porque la ley dice bien claro, mayor de 14 podría ser, no, pero la modalidad es, él está siendo explotado. Se lo está explotando, está obteniendo ganancias. Claro. Eso ya no interesaría le dan. La ferocidad de estas mafias no tiene límites. Una de las madres denunciantes recibió un atentado con explosivos hace apenas pocas horas. Es la reacción de un mal que se sabe acorralado en un país donde las redes de explotación infantil caen, pero el acecho persiste. Seamos claros, quien consume pornografía infantil es tan criminal como quien le pone precio al cuerpo de una niña. Cada víctima podría ser nuestra hija o sobrina. Sujetos como Edward y José nunca debieron estar en las calles. Y tras esta denuncia, no volverán a ellas. Pero mientras otros acechan en las sombras, la prevención y la supervisión en el hogar son nuestro único escudo.